Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy os traigo la historia de uno de los personajes más controvertidos, carismáticos y polarizantes del siglo XXI. Un hombre que ha sido magnate, estrella de televisión, presidente de Estados Unidos, y aún así, sigue siendo un enigma para millones de personas. Hoy vamos a conocer a fondo la vida de Donald John Trump. Desde sus inicios en Queens hasta la Casa Blanca, pasando por escándalos, negocios, elecciones y titulares globales. Prepárate para 40 minutos de historia que no te dejarán indiferente. Donald Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Fue el cuarto de 5 hijos del magnate inmobiliario Fred Trump. Su padre era duro, exigente y profundamente competitivo. Desde muy joven, Donald mostró una personalidad ambiciosa y dominante. A los 13 años, sus padres lo enviaron a la Academia Militar de Nueva York buscando disciplina. Y allí, Trump empezó a destacar. No académicamente, pero sí por su carisma, su energía y su capacidad para liderar. Después estudió economía en la Universidad de Fordham y más tarde en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Con poco más de 20 años se unió a la empresa familiar, The Trump Organization. Pero su ambición iba mucho más allá del barrio de Queens. Trump quería Manhattan. A lo largo de las décadas de los 70 y 80, se convirtió en uno de los empresarios más visibles de Nueva York. Hoteles, casinos, rascacielos, campos de golf, licencias de marca. El logo Trump se convirtió en una marca global. Hizo y perdió fortunas. Estuvo al borde de la bancarrota, pero también supo reinventarse. Dominaba los titulares y sabía posicionarse en el centro de atención mediática. A principios de los 2000, su imagen dio un nuevo giro. Se convirtió en estrella de televisión gracias al programa The Apprentice. Ahí perfeccionó su personaje, directo, autoritario, con frases icónicas como "You're fired". El programa fue un éxito rotundo y relanzó su imagen pública. Se convirtió en símbolo de éxito, de dinero, de poder. Durante años coqueteó con la política. Desde los 80 hablaba de que podría presentarse a presidente. Pero fue en 2015 cuando dio el paso. Anunció su candidatura por el Partido Republicano. Al principio, nadie lo tomó en serio. Pero su estilo directo, populista y agresivo, conectó con un sector enorme de la población. Hablaba de fronteras, de trabajos, de seguridad, de América primero. Derrotó a todos sus rivales republicanos y en 2016 se enfrentó a Hillary Clinton. La campaña fue durísima, marcada por escándalos, filtraciones de correos, ataques personales y debates incendiarios. Contra todo pronóstico, ganó. Fue elegido presidente de los Estados Unidos. Durante su presidencia, su estilo fue único. Desafió convenciones, atacó a la prensa, utilizó Twitter como arma política y tomó decisiones polémicas. Endureció la política migratoria, sacó a EU del Acuerdo Climático de París, se enfrentó a China, bajó impuestos, reformó la Corte Suprema y firmó acuerdos históricos en Medio Oriente. Fue adorado por sus seguidores y odiado por sus detractores. En medio de todo, estallaron varias tormentas: la trama rusa, el juicio político por abuso de poder, la gestión de la pandemia y las constantes peleas con medios de comunicación. Perdió contra Joe Biden, pero denunció fraude electoral sin pruebas contundentes. Esto culminó en uno de los episodios más impactantes de la historia reciente de EU, el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Trump fue acusado de incitar a la insurrección, y aunque fue absuelto en su segundo impeachment, su figura quedó aún más polarizada. Desde entonces, ha seguido activo políticamente. Ha creado su propia red social, Truth Social, ha seguido reuniendo multitudes y se ha convertido en símbolo de una nueva derecha conservadora global. Pero para entender a Trump no basta con mirar sus éxitos. Hay que observar también sus fracasos. Trump ha sido parte de numerosos escándalos financieros. Varios de sus casinos se declararon en bancarrota. Su universidad, Trump University, fue demandada por fraude y tuvo que pagar $25 millones para cerrar el caso. Su fundación benéfica fue clausurada por malversación de fondos. Y, sin embargo, nada de esto pareció erosionar su base de seguidores. Cada ataque, cada crítica, cada filtración, parecía hacerlo más fuerte. También hay que hablar del fenómeno mediático. Trump entendió antes que nadie cómo dominar el ciclo de noticias. Provocaba titulares cada día. Sabía qué decir, cuándo decirlo y cómo convertirlo en una ola imparable de atención. Incluso sus enemigos terminaban hablando de él. Su uso de las redes sociales fue revolucionario.
Usaba Twitter no solo como medio de comunicación, sino como arma. Nombraba, acusaba, felicitaba y despedía en 280 caracteres. Cambió la forma en que los líderes se relacionan con el público. Y es imposible dejar fuera su política migratoria. La construcción del muro en la frontera con México fue uno de sus proyectos estrella. Aunque no se completó como prometió, se convirtió en símbolo de su presidencia. También impulsó la política de tolerancia cero que separaba familias migrantes en la frontera. Estas medidas fueron duramente criticadas por organizaciones de derechos humanos, pero aplaudidas por sus votantes más fieles. Esta dicotomía es clave para entenderlo. Todo lo que hacía generaba amor u odio. En materia económica, Trump apostó por un fuerte recorte de impuestos, sobre todo a grandes empresas. Esto provocó un repunte en la bolsa y una caída del desempleo antes de la pandemia. Sin embargo, también incrementó el déficit fiscal. Su política comercial fue abiertamente proteccionista, impuso aranceles, especialmente contra China, iniciando lo que muchos llamaron una guerra comercial. En política exterior, fue impredecible. Se acercó a líderes como Kim Jong-un, al tiempo que rompía alianzas tradicionales. Trump también dejó huella en el sistema judicial. Nombró 3 jueces para la Corte Suprema, inclinando su balanza hacia el conservadurismo por décadas. Estas decisiones afectarán temas como el aborto, el control de armas o los derechos civiles. Su influencia no termina con su presidencia. Está en cada rincón del aparato republicano. Muchos candidatos aún buscan su apoyo como aval electoral. Incluso fuera de la Casa Blanca, sigue marcando la agenda. Finalmente, no podemos olvidar su perfil personal. Trump ha sido protagonista de incontables portadas por su estilo de vida ostentoso, sus múltiples matrimonios, su gusto por el lujo y su forma provocadora de hablar. Para algunos, es un símbolo de éxito americano. Para otros, un ejemplo de arrogancia y narcisismo. Pero su capacidad para construir una marca, para mantenerse en el centro del escenario durante décadas, es indiscutible. Donald Trump es una figura que genera admiración, rechazo, miedo y fascinación a partes iguales. Y quizás lo más llamativo de todo es que Donald Trump cambió lo que significa ser un político. Antes de él, era impensable que alguien sin experiencia previa en cargos públicos llegara a la presidencia de Estados Unidos. Rompió el molde, y en el proceso, generó una oleada de figuras políticas que imitan su estilo, directos, agresivos, sin filtros. Su influencia va más allá de lo partidista. Es cultural. Es global. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te ha parecido interesante, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo. Porque entender el presente también es entender a quienes lo han cambiado. Y Trump, sin duda, cambió el juego.